Así que hoy vamos a estar estudiando Efesios capítulo 5, versículos del 22 hasta el 33. El tema yo lo he titulado Matrimonio en Cristo. Matrimonio en Cristo. Efesios 5, 22 al 33. Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, el mundo está dividido en dos grandes bloques, por decirlo así. Por un lado tenemos el machismo y por el otro lado tenemos el feminismo. Y aunque hoy en día lo que está de moda es el feminismo, hoy en día está de moda. Es curioso porque alguien hace una expresión machista y todo el mundo lo censura, pero alguien hace una expresión feminista y más bien se le aplaude. Y hermanos, es tanto el machismo, porque el machismo lo que es un abuso de la autoridad por parte del hombre, y el feminismo, que es un abuso de la libertad que Cristo le ha dado a la mujer. Ambos son el intento de desechar la voluntad de Dios. Son el intento, como dice el Salmo 2, de arrojar de sobre sí mismos las cuerdas del Señor. Pero este espíritu de esta época en la cual nuestros niños, nuestros hijos y nuestras hijas se están formando, este machismo y este feminismo solamente han traído dolor y destrucción a lo largo de los siglos. Si nos ponemos a pensar cuál de los dos modelos es mejor, ninguno de los dos. Tienen que ser desechados. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es el modelo bíblico. Dios no es ni machista, Dios no es ni feminista. Él tiene un modelo perfecto y santo, donde el hombre y la mujer están en igual valor y reciben la misma herencia por parte de Él. Pero también hay que mencionar, y esto es muy importante, tienen roles diferentes dentro de la familia y la sociedad. Son iguales en valor. Lo hemos reflejado, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 18, cuando Pablo nos dice que no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo, hablando de las diferencias de valor, por supuesto. En el contexto se nota que Pablo está tratando de que no es que el hombre sea más valioso para Dios que la mujer, ni la mujer para Dios. Ambos tienen el mismo valor. También en nuestro Señor Jesucristo lo vimos esto reflejado. Cuando se encontró con la mujer samaritana allá en Juan capítulo 4, el Señor le dijo: cualquiera que beba esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estaba incluyendo a la samaritana, a esta mujer, en esta promesa de recibir la vida eterna. Lo mismo sucede cuando Jesús habla con Marta en el capítulo 11 de Juan. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dijo a Marta, una mujer, ¿crees esto? Significa que delante de Jesús, tanta oportunidad tenía Marta para entrar al cielo como lo tenía Lázaro, su hermano. Hombre y mujer tienen igual valor para Dios. Él no hizo unas promesas para los hombres y otras para las mujeres. La misma promesa de salvación, el mismo cielo está reservado para los hijos de Dios, sean hombres o sean mujeres. Pero lo que sí debemos señalar es que contrario a estos tiempos donde más bien el otro extremo es que se buscan eliminar las diferencias entre el hombre y la mujer y decir que los dos tienen que ser exactamente lo mismo, tener exactamente lo mismo, poder hacer exactamente lo mismo, Dios ha dado roles específicos al hombre y a la mujer, y es necesario que cada uno tome el lugar que le corresponde. El mundo quiere llevarnos a una sociedad donde en el mejor de los casos el poder se va a utilizar de manera egoísta, el machismo o el feminismo. Y en el peor de los casos se va a quitar todo tipo de autoridad que se tenga. Lo que el mundo no nos dice es que no importa si usamos el machismo, el feminismo o la anarquía, el fin inevitable de estos tipos de pensamientos es el caos absoluto. Pero Dios tiene un modelo bíblico. Y este modelo se basa en el orden de la creación. En 1 Timoteo 2:13, Pablo dice la razón por la cual el hombre fue llamado a ser cabeza, porque Adán fue formado primero y luego Eva. Esto, hermanos, hace enojar a muchas hermanas en Cristo que no desean someterse, pero por el otro lado también tenemos a muchos hombres que no se comprometen verdaderamente con su función, o utilizan su posición en Cristo Jesús para más bien abusar del poder que tienen para servirse de su familia y no para servirla. El problema, según el pasaje que estamos estudiando, radica en que tanto el esposo creyente como la mujer cristiana no están cumpliendo su función porque ignoran a quién están representando a través de su relación. Ellos representan a quién en la tierra, a Cristo y a la iglesia. Ellos, hombre y mujer, marido y esposa, representan a Cristo y la iglesia en la tierra. Su relación tiene que ser un reflejo de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Así que el apóstol va a darnos una enseñanza matrimonial entremezclada con una enseñanza acerca de Cristo y de la iglesia, porque la relación entre esposo y esposa tiene que dejarse guiar por la relación entre Cristo y la iglesia. Así que, hermanos, ¿de qué manera la relación de Cristo y la iglesia moldea la relación del esposo y la esposa? Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a nuestro primer punto. La esposa debe comportarse como la iglesia. La esposa debe comportarse como la iglesia. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
Este pasaje, hermano, lamentablemente junto con otros de Colosenses y de Timoteo, ha sido usado durante mucho tiempo para menospreciar y humillar a la mujer, lo cual ha provocado en la mujer una actitud de rebeldía hacia este pasaje y otros pasajes de la Escritura. Pero hermana, yo te invito para que hoy te olvides de todas esas malas interpretaciones, te olvides de ese intento de humillar y por el cual se provoca en tu corazón un deseo de rebeldía, y comiences a apreciar este pasaje en toda su gloria. Porque Dios ha preparado un sitio especial para ti. Tu Padre amoroso te ha preparado un lugar especial para ti dentro de la familia, y ese lugar es la expresión del amor de Dios hacia ti. Ahora, si te sirve de consuelo, damas, ustedes nada más tienen 3 versículos de instrucciones. Los varones tenemos 6. Así que, pues tenemos como que más chamba los hombres que las mujeres. Lo primero entonces, cuando leemos estos versículos del 22 hasta el 24, es que vamos a notar 2 temas principales y que están relacionados entre sí. El primero es que la mujer creyente se sujeta al esposo. Y el segundo es que esta sujeción refleja la sujeción de Cristo, de la iglesia, hacia Cristo. Así que vamos a explorar nuestro pasaje. Pablo, como hemos leído, dice: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque Cristo es cabeza de la mujer, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo primero que notamos, hermanos, es que la instrucción apostólica para las casadas es que ellas deben sujetarse a su marido. Ahora, recalco esto: sujetarse a su marido, no a todos los hombres. La sujeción es hacia su propio marido. También valga recalcar algo rápidamente. Nuevamente vemos que el modelo bíblico de la familia y del matrimonio es esposo y esposa. No es esposo y esposo o esposa y esposa. Es esposo y esposa. Hombre, mujer. Tampoco es un hombre con 3 mujeres. Es un hombre y una mujer. Bien, ahora vayamos a este término que tanto causa discordia y que tanto molesta muchas veces, esa palabra sujeción. Sujeción no es la misma palabra que se va a utilizar, como vamos a ver la próxima semana, en el mandamiento que Dios le da a los hijos, que le dicen obedezcan a los padres. No es la misma palabra. La palabra sujeción no se trata de la misma obediencia que un hijo le debe al padre. Esa palabra es mucho más fuerte, mucho más firme. Acá la palabra sujeción tiene un sentido en que la mujer va a reconocer la subordinación delante de su esposo. En otras palabras, esta mujer, la mujer cristiana, reconoce que Dios en su perfección le ha dado un lugar subordinado. Cuando significa subordinado, significa en un segundo lugar. No significa menos importancia, sino es una cuestión de orden. Subordinado al esposo. Va a reconocer que su esposo es figura de autoridad y que le debe respeto por amor. Esto es lo que Dios espera. Respeto por amor. ¿Por qué la mujer tiene que sujetarse a su esposo?
La razón la vamos a encontrar en el texto paralelo. Acompáñenme un poquito más adelante a Colosenses capítulo 3, versículo 18, donde Pablo está tocando exactamente el mismo tema. Exactamente el mismo tema. Colosenses 3, 18, unas cuantas hojas más adelante, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Aquí se nos dice que la razón por la cual tienen que estar sujetas es ¿por qué? Porque conviene en el Señor. Ahora, conviene. Alguna dirá, sí, claro, le conviene a mi esposo. No es ese el punto, no es esa la idea. No es por un asunto de conveniencia hacia el esposo, un asunto de conveniencia hacia la esposa, sino que es un asunto en que te conviene vivir de esta manera, porque así es como Dios ha establecido que va a cuidarte a ti. Pregunto, ¿cuál es la forma en que Dios cuida a los hijos, a los niños? A través de los padres. ¿Cuál es la forma en que Dios cuida a las mujeres? A través del esposo. Es una cuestión de conveniencia, porque así el Señor va a cuidarte de ti. Ha puesto este modelo para que tú seas protegida y seas guiada. También conviene porque desde esa posición la mujer va a poder ejercer una poderosa influencia sobre su esposo, pero dentro del orden divino. La sujeción no significa que la mujer no tenga voz ni voto. La sujeción significa que dentro de esa posición que tiene va a poder influenciar muy bien a su esposo, pero guardando siempre el orden divino. Si tú intentas fuera de esta posición, fuera de este orden, establecer tu voluntad o hacer lo que tú piensas que es, solamente vas a terminar trayendo dolor e infelicidad a tu casa. Pero si respetas el orden de Dios, vas a estar haciendo tu parte para que haya felicidad en el hogar. Obviamente, pues si nos ponemos a preguntarle a cualquier mamá, a cualquier hermana acá, ¿tú quieres la infelicidad o la felicidad para tu familia? Pues obviamente va a decir, quiero la felicidad. Pero hermanos, entonces necesitamos hacer las cosas no como nosotros queremos, ni como la sociedad nos impone, sino dentro de la forma del Señor. Ahora, conviene también recordar algo acá. La sujeción que Dios demanda de la mujer hacia el esposo no es absoluta. ¿En qué sentido? La mujer debe obedecer y debe respetar todos los deseos de su esposo, entre tanto que estos deseos no se opongan a la palabra de Dios. Porque si se oponen a la palabra de Dios, mujer, tú estás llamada a serle fiel a tu Señor antes que tu esposo. Pero eso sí, entre tanto que ese pedido vaya en contra de la palabra de Dios. De otra manera, amada hermana, tú le debes a tu esposo respeto. Ahora, observa también cómo este comportamiento que no se espera, este comportamiento no se espera que el hombre lo imponga en la mujer, sino que la mujer lo siga voluntariamente. El texto no nos dice, hombres sometan a sus esposas. No nos dice eso. ¿Qué nos dice? Casadas, sujétense, sométanse a sus maridos. No es un asunto de que alguien te lo va a imponer. Es un asunto en que tú, al reconocer y entender la voluntad de Dios, vas a reaccionar voluntariamente. Ahora, es cierto que no es fácil seguir este mandamiento. Y sobre todo si tu esposo no es exactamente el hombre más sabio del mundo. Peor aún si de repente tu esposo ni siquiera es convertido o es inmaduro espiritualmente.
Es muy difícil seguir cuando el hombre es machista o cuando el hombre es descuidado o no se compromete en tomar decisiones en la casa y de repente tú tienes que tomar las decisiones porque él no dice nada. Pero como los esposos difíciles no son la novedad para nuestro tiempo, déjame decirte que ya los esposos difíciles existían en los tiempos de Pablo. Y aún así, Pablo dice, mujer, sujétate a tu esposo como al Señor. Esto significa, esta expresión, como al Señor, significa que la verdadera motivación que tiene la esposa para seguir a su marido en sí mismo no es su propio marido, es su Señor. Su marido va a tener muchas faltas, pero como el Señor es quien se lo pide y Él es santo y es perfecto, la mujer cristiana va a obedecer. En otras palabras, obedece este mandamiento no viendo a tu esposo. Obedece este mandamiento viendo a tu Señor. Ahora, considera que en los tiempos del Imperio Romano, cuando fue escrita esta carta, eran tiempos muy diferentes a los actuales. Hoy en día tenemos una bastante igualdad en cuanto a derechos y privilegios de hombres y mujeres. En aquel tiempo el hombre tenía el poder absoluto dentro de su casa. Él podía literalmente torturar y hasta matar a los miembros de su familia si quería. Y la ley lo respaldaba. Y aún así, Pablo pide a las mujeres que sean sabias y se sujeten. ¿Por qué? Porque la rebeldía no soluciona el problema. Amada hermana, al rebelarte en contra de tu esposo, no estás contribuyendo para nada en solucionar el problema de fondo. En cambio, si tú obedeces al mandamiento, como diría Pedro en su epístola, cuando una mujer es sabia y se sujeta y actúa con prudencia, su casto comportamiento puede guiar a su esposo hacia Cristo. Ahí sí, más bien, este mandamiento va a resultar en tu bien. Quizás no inmediato, pero a la postre vas a ver una mejoría dentro de tu hogar. Ahora, la idea de este texto no es que la mujer, como le debe una obediencia superior a su Señor, entonces así debe respetar a su esposo. No es como diciendo, bueno, Señor, tú me pides que respete, respetaré. No, hermanos, ese sí está dentro de nuestro texto, pero el texto va mucho más allá. Lo que Pablo quiere es comenzar a revelar un misterio. Y nuevamente vemos esta palabra misterio acá en Efesios. Significa algo que estaba oculto a menos de que Dios lo revele. Y Dios está mostrando este misterio. ¿Cuál es este misterio? Que la relación entre el esposo y la esposa representan la relación entre Cristo y la iglesia. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén sujetas en todo. Nota, hermano, el constante como, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas a sus maridos en todo. Aquí está el principio general de por qué una mujer debe someterse. La verdad inmaterial, la verdad que nosotros no podemos ver, que Cristo está unido a su iglesia. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Se tiene que observar claramente en la relación entre un esposo y una esposa creyentes.
En otras palabras, amado hermano casado acá, ¿cómo tus hijos van a aprender la relación que tiene Cristo con la iglesia? ¿Qué deberían ver? Deberían ver la relación que tú tienes con tu cónyuge. Eso nos lleva a una gran pregunta que vamos a desglosar un poquito más adelante, pero se los dejo como para que vayan examinándose. Cuando mis hijos ven mi relación entre mi pareja y yo, ¿ven a Cristo y la iglesia? En el caso tuyo, amada hermana, ¿ven en caso mío como mujer? Pregúntate tú misma, ¿ven en el caso mío a la iglesia reflejada? En breves momentos nosotros vamos, espero, si me alcanza el tiempo, que hablemos sobre cómo Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero tenemos que observar algo muy quietamente en este pasaje. Lo cierto es que la relación entre esposo y esposa no es que el esposo es un amo tirano y la mujer es su esclava. No, pero tampoco se trata de que son, llamémoslo así, patas. En el sentido de orden y autoridad. Hay una diferenciación. La imagen que desea transmitirnos el apóstol involucra dos verdades. Cuando nosotros pensamos en sujeción, usualmente lo que se nos viene a la cabeza es humillación. Pero yo te invito para que reemplaces ese pensamiento por esto. La figura bíblica correcta lo que involucra es comunión y cuidado. Comunión y cuidado. No es humillación. Cristo es la cabeza de la iglesia porque Él la va a cuidar como a nada en el mundo. El marido es tu cabeza porque Él te debe cuidar como a nada en el mundo. ¿Me dejo entender, hermano? No importa qué tipo de relación tú tengas con cualquier otra persona, no importa qué tan amigos tengas tú, ninguna relación va a ser más íntima que la de tu cabeza con tu cuerpo. Puedes tú desechar cualquier relación de este mundo, ¿sí o no? Pero nunca vas a poder desechar la relación entre tu cabeza y tu cuerpo. Tu cabeza siempre va a cuidar de tu cuerpo, ¿sí o no? Claro que sí. Tu cabeza es la primera interesada en cuidarte. Cualquier cosa que le suceda a tu cuerpo, lo va a lamentar tu cabeza. ¿Cierto? De la misma forma, Dios y su pueblo, de la misma manera, Cristo y su iglesia. Él no es simplemente un Dios lejano, allá, despreocupado. Él ni siquiera nos está diciendo acá que Él es nuestro buen amigo. Él va un paso más allá y nos dice que la relación que como iglesia tenemos con Él es la misma relación que tu cabeza tiene con tu cuerpo. Son unidos, están profundamente vinculados a tal punto que lo que le pasa a uno le repercute al otro. La intimidad es tan grande, tan intensa y el amor es tan profundo que no puede ser comparado con ninguna otra relación. Así, hermanos, es la relación que Cristo tiene con nosotros. Esa es la relación de un cuerpo de una cabeza con el cuerpo. Pero ¿cómo responde el cuerpo a la cabeza? Con sujeción. No hay nada más triste y nada más terrible que una persona que, por ejemplo, se muera del cuello para abajo. Deje de poder mover las piernas, los brazos, deje de poder hacer todo porque simplemente su cuerpo ya no responde a su cabeza. ¿A usted le gustaría tener tal relación con su cabeza? Que su cuerpo quede muerto. ¿Qué es lo sano?
que cuando la cabeza dice, brazo muévete, ¿qué hace el brazo? Eso es sano. Qué frustrante debe ser para una persona decirle al brazo, muévete, 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 y el brazo no reacciona. Lo mismo sucede. La reacción correcta que debe tener la esposa hacia su esposo es reflejar esta obediencia, este amor, es dejarse guiar por su cabeza. Esta verdad está representada en la tierra por una mujer sabia que con grande amor sabe seguir a su esposo. La mujer representa ¿a quién? A la iglesia. Así que, hermana, te hago unas preguntas. ¿Es tu comportamiento hacia tu esposo un reflejo de la santa iglesia de Dios hacia su Señor? Cuando tu esposo te manda a hacer algo, lo respetas con tanto amor, con esa misma naturaleza de amor que la iglesia le debe a Cristo, o de repente lo haces murmurando, hablando de él a sus espaldas. Imagínese lo que fuera la iglesia murmurando de su Señor. Imagínese lo que fuera la iglesia hablando mal de Cristo. ¿Eso no es abominación? Amada hermana, recuerda que es esta naturaleza de respeto lo que debe haber en tu corazón. Son tus palabras dirigidas hacia tu esposo, llenas de respeto, como si se las dirigieras a Cristo. ¿Le hablas a Cristo al igual que a tu esposo? ¿Qué pasaría si tú le dijeras tus palabras que le dices a tu esposo a Cristo? ¿Se sentiría honrado o deshonrado? Por eso, amada hermana, lo primero que partimos de acá es que la mujer necesita aprender a respetar, porque su función, hermano, su papel es muy importante. Tú representas a la iglesia. Ahora vayamos a nuestro segundo punto, y es que el esposo debe comportarse como Cristo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A la mujer, ¿qué se le pidió? Someterse. El hombre, amar. Aunque sea una palabrita más pequeña, no significa que sea más fácil, hermana. El hombre debe amar, la mujer debe someterse. Esto no significa que el sometimiento de la mujer tenga que ser una fría obediencia sin corazón, no. El amor es la base de las dos relaciones, de esposo hacia esposa y de esposa hacia esposo. Pero Pablo está subrayando el carácter pasivo de la mujer y el carácter activo del hombre. Cuando le pide a la mujer someterse, le está pidiendo a la mujer que siga a su esposo. Pero cuando le dice al hombre que ame a su mujer, le está subrayando al hombre que él tiene que ir guiando su casa, guiando su familia. Es un carácter activo. El hombre conduce, la mujer sigue. Es el método, es el modelo bíblico. Ahora, ¿cómo debe amar el esposo a la esposa? Escuche bien, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo. ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? Cristo. Amén por esas hermanas que lo dijeron fuerte. ¿Cuál es el modelo a seguir? Varones, quiero escuchar a los varones. ¿A quién imitamos nosotros? Así me gusta. A Cristo. Nosotros seguimos a Cristo, imitamos a Cristo, representamos a Cristo en esta tierra. Cristo, quien ama a su iglesia, la ama con un amor sacrificial y espontáneo.
Mira la forma en que se demuestra el amor de Cristo que nos tiene Pablo al final del versículo 25. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Esta palabra santificarla significa que Cristo nos ha separado de lo malo, de lo pecaminoso, para que nosotros seamos solamente para Dios. Esto involucra que como iglesia no somos perfectos, somos pecadores. Entonces, esposo, si tú representas a Cristo y tienes que amar a Cristo, ¿tu esposa es perfecta o imperfecta? Imperfecta, por supuesto, tiene muchos errores. ¿Por qué quieres amarla cuando recién sea perfecta? Eso sería muy fácil. No, el amor es aún en medio de las imperfecciones. No solamente nos santificó, sino sigue diciendo el versículo 25 que nos purificó. Esta palabra involucra que Cristo ha quitado la culpa de nuestro pecado, ha quitado nuestra maldad. Y no solamente en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la santificación. Cristo constantemente está cuidando de que la iglesia crezca, ¿sí o no? ¿O nos dejó a la deriva? ¿Cómo tiene que hacer el hombre? Tienes que cuidar que tu esposa crezca. Tienes que velar por ella. Sigue diciendo, para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Esta es una referencia al bautizo. Al bautizo cuando expresa que el nuevo creyente tiene un nuevo corazón por haber confiado en la salvación que se nos revela en la palabra de Dios. Y nos dice en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Esto nos habla, hermanos, que Cristo está actuando y obrando constantemente hacia su iglesia, buscando no solamente su bienestar, sino su mayor bienestar. ¿Qué hay mejor para la iglesia que vivir en santidad? Hermanos, esto nos recuerda a nosotros como esposos que tenemos en primer lugar una esposa imperfecta. Es bien fácil verle los defectos a los demás, pero también recuerda que tú también tienes muchos errores. Tenemos una esposa imperfecta, al igual que Cristo. ¿Pero qué hizo Cristo por ella? Ya no te vuelvo a hacer, ya le hizo la ley del hielo, le dio una última oportunidad. No, hermano, la sirvió con amor, a tal punto que se entregó a sí mismo por ella. Cristo busca el mayor bien para su iglesia. Esa es la expresión de su amor. ¿Cómo debes mostrar, amado hermano, tu amor hacia tu esposa? Buscando su mayor bien. Busca su mayor bien. Es la misma actitud que el esposo debe tener hacia la esposa. Él debe estar interesado en lograr el bien supremo de su mujer, por lo menos dentro de tus capacidades. Y para alcanzarlo tienes que estar dispuesto a amarla sacrificialmente. Ahora, quizás tú pienses y dices en tu corazón, pastor, pero es que usted no conoce a mi esposa. Dista ser mucho de esta iglesia santa y sin mancha. Pero hermano, te aseguro una cosa. Si tú te quejas que tu esposa no se sujeta a ti, te aseguro que si tú comienzas a amarla como Cristo a la iglesia, no creo que haya mujer en el mundo que no se somete inmediatamente a un hombre que la ama a esa altura. A ver, ahora quiero escuchar a las mujeres si tengo razón o no. Si tu esposo te amara como Cristo ama a la iglesia, ¿dudarías en sujetarte? ¿Lo harías gustosamente? Ahora, amada hermana, no esperes hasta que tu esposo sea como Cristo para recién sujetarte. No esperes a eso. Pero vamos a esto, hermanos. Esposo tiene que vivir conforme a la palabra y verá a su mujer cambiar.
La esposa tiene que vivir conforme a la palabra y verá a su hombre cambiar. No esperes a que cambie para que recién tú vivas conforme a la palabra. Ahora, añadiendo a esto, Pablo va a regresar al tema de la cabeza y el cuerpo. Y nos lo va a expresar nuevamente en el versículo 28. Dice: así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así somos miembros de su cuerpo, de Cristo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El apóstol no está pidiendo, hermano, varón, no está pidiendo que ames a tu esposa como amas a tu cuerpo. Ese no es el sentido en realidad. El sentido es que tu esposa es tu mismo cuerpo. Estás tan ligado a ella, estás tan unido a ella, que básicamente en cierto sentido es como tú. Ahí está el pasaje que nos recuerda Génesis, que el hombre deja a padre y a madre, se une a su mujer y los dos serán. Hermano, deja de ver a tu mujer como un extraño, por decirlo así. Ella es tu propio cuerpo. Por eso es ilógico que la descuides, por eso es ilógico que no la protejas, que no la guíes. Nuevamente, hermano, la figura principal acá es de Cristo, quien cuida, nutre, sustenta a su iglesia. Pregunto, ¿qué nos da Cristo? ¿Cómo Cristo nos sustenta? Provisión material, provisión espiritual, nos da fortaleza en el alma. No importa dónde hablemos, todo lo que tenemos, ¿de quién viene? Amado hermano, no descuides a tu mujer. Los hombres tendemos a descuidarlas. Piensa en sus necesidades. Piensa en sus emociones. Piensa que necesita ser escuchada, comprendida. Necesita que se supla también sus materiales, sus necesidades materiales. Ahora, hermana, también por favor no te salgas que tu necesidad material es un bolso de Gucci. Y que tu esposo tiene que trabajar como burro para poder cumplir ese tipo de cosas. No, pero sí, esposo, tienes que cuidar muy bien de ella. Tienes que protegerla, sustentarla, animarla, fortalecerla. Tú eres la cabeza. Toma tu lugar. Tienes que ser como Cristo. Preocúpate por la madurez de ella. El domingo sé tú el que lleva la batuta en la casa. Vamos a la iglesia. Todo el mundo se me alista. Nos vamos a la iglesia a adorar a nuestro Dios. Y que no sea que tu esposa te tenga que arrastrar de la cama. Hermano, toma el lugar que te corresponde. Ser cabeza no es mandar. Ser cabeza es interesarse constantemente por el cuerpo. Eso es ser cabeza. Y eso es lo que Cristo hace por la iglesia y eso es lo que el esposo hace por la esposa. Tú debes cuidar de ella. Tienes que ser dulce en tus tratos. El pasaje paralelo de Colosenses 3:19 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Regula tu lenguaje, no le hables malas palabras, no la trates mal, no tienes derecho alguno, estás abusando de tu autoridad cuando haces tal cosa. La cabeza cuida, protege, nutre, sustenta, guía, desarrolla, no abusa de su poder. Eso hace la cabeza. Tú debes tener un amor que se traduzca en un trato dulce, un interés constante en su crecimiento y en su santificación. Y para eso vas a tener que rogar mucho a Dios
para que libre tu alma del egoísmo, para que te ayude a amar en verdad, a amar a tu esposa con sinceridad. Por eso te pregunto, varón, cuando tus hijos y las personas que te rodean ven cómo tratas a tu esposa, ven a Cristo tratando a su iglesia. Ven a Cristo, pueden observarte que tú amas como Cristo ama a su iglesia. Ven en tu trato el trato dulce del buen pastor, del que ama nuestra alma. O te ven áspero y sin trato alguno. ¿Qué estás haciendo tú para lograr el crecimiento espiritual de tu esposa? ¿Cuánto estás comprometido con tu esposa para que ella crezca? ¿De verdad es ese tu interés? Porque, hermano, nuevamente regresamos a nuestro punto. Cristo tiene que verse representado en la tierra ¿por quién? Por el esposo. Y la iglesia celestial gloriosa tiene que verse representado en la tierra ¿por quién? Por la esposa. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, y es que el misterio revelado guía a la pareja. Vamos a hablarlo rápidamente. Versículo 32 y 33. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces vemos que a través de todo este pasaje, lo que Pablo nos está explicando es cómo la iglesia está unida a Cristo. Nosotros estamos unidos a Él y Él nos cuida tierna y constantemente. Él ha mostrado su intenso y sacrificado amor hacia nosotros para limpiarnos de nuestras culpas, y Él nos sigue santificando y nos guía cada día. Y porque Él está preparando a su iglesia para su retorno. Pero entonces, ¿cuál es la reacción que debe tener la iglesia? La iglesia se sujeta no por imposición. ¿Por qué se sujeta a la iglesia? Por amor. La iglesia se siente tan feliz, tan contenta. Ella se sujeta a su cabeza. Es una expresión libre de gratitud y de amor. Esta sujeción no según nuestra conveniencia, sino según la voluntad de Dios. Yo no le obedezco a Dios en lo que me conviene, sino en todo. Así la iglesia debe descansar en el cuidado de Dios, debe agradecer por su amor y tiene que obedecerle a Dios con pasión. Eso es en cuanto a Dios, Cristo y la iglesia. Pero lo mismo sucede en cuanto al matrimonio. Es sumamente importante para Dios, porque Él ha decidido que el matrimonio sea su embajador en la tierra. El Señor ha decidido que el matrimonio represente a Cristo y a la iglesia en la tierra, que nosotros tenemos que esforzarnos por vivir como Él dice. Amado hermano, cuando tú llegues al cielo, ¿qué le vas a responder a tu Señor? Señor, yo efectivamente representé bien a la iglesia, en el caso de las mujeres, hice mi mejor esfuerzo por seguir a mi marido, por ser una buena influencia para él, por ayudarlo, respetarlo y amarlo. ¿O le vas a tener que rendir cuenta de todas tus rebeliones? Amado esposo, tú le vas a poder decir a tu Señor, Señor Jesús Cristo, yo te he representado bien en la tierra, he tratado de amar a mi mujer con todo mi corazón, he buscado respetarla y cuidarla, la he guiado y sustentado. O vas a tener que agachar la cabeza ese día y decir, fui terriblemente egoísta. ¿Cómo vas a reaccionar tú ese día? Nosotros vemos entonces
que la relación entre Cristo y la iglesia moldean la relación entre esposo y esposa. Porque el esposo debe imitar a Cristo, quien ama con amor sincero y sacrificial. Y la esposa debe imitar ¿a quién? A la iglesia, porque ama y se sujeta a Cristo. Para los que no están casados o ya están viudos y no van a casarse, no tienen dentro de ese plan, ¿de qué me sirve este pasaje a mí? Bueno, te recuerda el gran amor que tu Señor te tiene. Ese amor que para salvarte se dio a sí mismo. Pero también te recuerda cuál es tu deber para con Él. ¿Cuál es ese deber? Someterte a su voluntad. Él es tu cabeza y tienes que amarlo con todo tu corazón. Para los que no están en Cristo, déjame decirte que la única manera en que tú llegues a ser limpiado y purificado, como hemos visto acá, es solamente a través de Cristo. Si tú no estás en Cristo, las manchas de tu pecado están delante de Él y Él va a juzgarte por todas ellas. Si tú no vienes a Cristo, si tú rechazas su palabra, nada hay en este mundo que te pueda limpiar y lavar. Nada hay en este mundo que te pueda unir a Dios. Solamente en Cristo. Por eso hoy tienes que venir a Él, inclinarte delante de Él y rogar su perdón y su misericordia, porque el Señor va a perdonarte. Si tú hoy vienes a Cristo en arrepentimiento y en fe, vas a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Él te va a cuidar de la forma tan amorosa que hemos estudiado hoy. Pero yo le invito a toda la iglesia a considerar esto. Tenemos que ser sabios, porque somos embajadores de Cristo. Y hoy hemos aprendido que el esposo representa a Cristo en su amor, y la esposa representa a la iglesia en su obediencia por amor.